Marcelo, como esa dualidad, ¿no? Que a veces hay que estar en una función, a veces en otra, pero en realidad es una función en conjunto porque se trabaja en equipo. Sí, sin duda, y aprovechando la oportunidad y la posibilidad, primero hay un equipo de trabajo en la Intendencia que te facilita muchísimo la tarea. Después, usar como excusa de alguna manera esta instancia para aprender mucho, para conocer, también para, junto con los distintos directores y directoras de la Intendencia, salir al territorio, recorrer, conocer y darle voz también de alguna manera a aquellas cosas que en lo cotidiano no se sacan, ¿no? Siempre estamos muy pendientes de la obra de infraestructura, el alumbrado, la basura. Y por ejemplo, en la temporada de verano, que estuvo muy buena, pero también salimos a recorrer el oeste del departamento con otro turismo distinto. Claro. Turismo de río, enoturismo, turismo rural, o la recorrida por los emprendimientos productivos también, donde nos permite aprender de lo que pasa en Canelones y, como te decía, poder darle espacios a esos emprendimientos para que se hagan conocer. Claro que sí. Bueno, y en ese sentido, ya que tocaste el tema y estuvimos juntos de recorrida de alguna manera, ustedes tuvieron una agenda muy apretada porque estuvieron en la jornada en la mañana, allá Cerrillo, toda esa zona, y en la tarde más para esta zona de San Jacinto, Atlántida y Las Vegas, La Floresta. ¿Qué te dejó esta recorrida de este Canelones te alimenta, que ustedes a su vez son un soporte también de aquellos emprendedores? ¿Y cuál ha sido tu reflexión posterior de ver a todos estos emprendimientos, ¿no? Bueno, sorprendido de saber que en Canelones recibe, por ejemplo, muchos turismo extranjero vinculado al enoturismo. No la sorpresa del recibimiento, sino las causas, que en sus países efectivamente la distancia a recorrer para tener un turismo de esas características anda arriba de 1000 kilómetros. Claro. Entonces los cruceros llegan al puerto de Montevideo y en 30, 40 minutos estás en La Paz, en Sauce, en Progreso, en Juanico, aprender de esas cuestiones. Por otro lado, saber que en Canelones, en la zona de Progreso, hay un emprendimiento de aceite de oliva, y el productor que nos recibió allí nos enseñaba, bueno, cuál es el mejor provecho que se le saca del aceite de oliva. Cuando uno dice, bueno, un aceite de oliva, lo primero que pensá es un aceite español que viene de allá, que no sé qué, y en realidad cuanto más tiempo pasa ese aceite producido, pierde proteínas, pierde sabor, pierde su esencia, ¿no? Cosas que uno, vuelvo a insistir, no las sabe y las va aprendiendo. Pero lo que sí me llamó poderosamente la atención es que todos esos emprendimientos son emprendimientos familiares, que todos apostaron a ese emprendimiento, que tengan en un espacio de su casa la posibilidad de producir, ahí estamos viendo lo que es la producción de hongos, que se comercializan, o los aceites de oliva, los quesos de cabra, quesos de castaña de cajú, que vos decís, producir queso de castaña, bueno, una cosa de loco, ¿no? Bueno, la pasta que se da con el tema para celíacos, producto de que en esa familia existía un integrante de la familia que era celíaco, y eso implicó que esa familia se transformara y tomara decisiones de vida, pero decisiones de vida como nos pasó en la recorrida de la tarde en San Jacinto, donde ahí estamos viendo justo esta muchacha que es ingeniera química, deja su trabajo en el LATU para trabajar de lleno en la producción de su familia y la producción de Canelones y del campo, donde se encuentra con una situación de una contraposición en visualizar en el LATU que se habilita, concretamente a su familia producía cebolla. Entonces en su casa la cebolla se pudría y se tiraba porque no se podía comercializar. Sin embargo, se estaba en ese mismo momento autorizando la importación de cebolla. Bueno, le generó una contradicción donde esa persona toma la decisión de jugar a favor de la producción y de su familia y del campo. Entonces, historias así fueron el 100%, ¿no? Así que bueno, nos dejó eso, el conocer, el aprender, el saber que aparte, más allá de la historia de la producción como tal, hay una historia de familia y una apuesta que no a todos les va bien, claro, pero que existe y que hay que estar al lado de la gente, ¿no? Y que toman ese tipo de decisiones, que es una decisión de vida, es una decisión, digamos, desde el fondo de su esencia misma, en creer o en combatir
de alguna manera aquellas cosas que entienden que son injustas y tratar de lograr una ecuanimidad, ¿no? Que es difícil, Exacto, ¿no? exacto. Porque se juegan allí un papel importante, ¿no? Exacto. Una pareja, la pareja que producía los quesos de castaña, Sí, es de Macanudo, Lucía y Pedro. Exactamente, él era ingeniero lechero, ella ingeniera también, con trabajos estables, dijeron, no, este es nuestro desafío, vamos por esto. Y después lo asociativo, porque desde lo que se produce en San Jacinto, por ejemplo, en el caso de los purés de vegetales, es lo que usa como relleno la señora que hace las pastas para la salida con Atlántida. Claro. ¿No? Y a su vez todos comparten cámaras de frío o distribución, entonces también hay una apuesta que podría decir cada uno, bueno, yo hago mi trabajo para mí y vamos, sin embargo apuestan a esa convivencia y a darse una mano entre los distintos productores con características orgánicas. El que produce queso compra castañas de cajú que se producen de manera orgánica. Entonces, para el productor de esos quesos de castaña, está bueno decir, lo hacemos con castañas orgánicas. Y el que produce castaña orgánica, está bueno decir, hay productores que con esto hacen tal o cual cosa. Entonces se arma ahí una economía circular de alguna manera, que es una de las cosas que más me puso contento, me alegró de saber que existe eso y que hay que echar una mano. En otros periodos hemos recorrido otros tipos de emprendimiento, acá en la zona, por ejemplo, pero bueno, eso es lo que más me dejó. Y que después también tienen sus nichos de venta y también en ese sentido hay algunas herramientas como los mercados de cercanía, entre otros, ¿no? O la edición de este catálogo que realizó la Intendencia para poder fomentar y que les llegue a más público, o lo del Roosevelt, o lo del Prado, incluso lo de la fiesta de la Chacra, lugares donde, bueno, se dan a conocer determinadas ofertas que la gente a veces dice, es increíble. Que bueno, esta semana pasada estuvimos reunidos con el vicecónsul de Angola, que nos vino a visitar. Lo que pusimos arriba de la mesa, entre otras cosas, fue este catálogo, ¿no? Claro. Entonces eso le permite a los productores hacerse conocer o hacerse conocer más, nos permite a nosotros trabajar para que esos productores y productoras canarias y canarios puedan tener bocas de salida, y bueno, esa sinergia creo que es lo que hace más interesante de todo este proceso. Estoy viendo las imágenes ahí y me sigue sorprendiendo, la verdad que es espectacular. Son maravillosas, son maravillosas. Y nos tenemos que ir a otro tema, pero vamos a seguir en el mismo tema en este momento, porque estos mismos productores que a su vez también están sufriendo en mayor o menor grado en estos momentos el problema del déficit hídrico que tiene nuestro país. En ese sentido, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene la Intendencia que está brindando para los productores, para los pequeños? Bueno, exacto. Bueno, lo primero es decir que nosotros venimos sosteniendo, y permítanme el desconocimiento fino del tema, pero venimos de 4 años de sequía, de déficit hídrico. Aquello de eventual de, este año, ¿viste acordar la sequía de tal año? Bueno, ahora pasó a ser permanente. Entonces las medidas tienen que ser permanentes. No podemos tomar medidas eventuales. Tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional tiene que pensar y planificar. De hecho, este último fideicomiso aprobado por la Junta Departamental tiene, entre otras cosas, el objetivo de comprar máquinas que van a estar trabajando exclusivamente durante todo el año en ensanchar las aguadas, ensanchar los tajamares, que ese es uno de los productos que tenemos de apoyo a los productores, que son pequeños productores, que son productores rurales, familiares. Seguramente la demanda está por encima de lo que se pueda ofrecer. Sin duda, pero bueno, ahí tenemos esto que te decía, este fideicomiso nos va a permitir eso, con máquinas que van a estar exclusivamente para el trabajo con la Agencia de Desarrollo Rural. Pero tenemos 5 productos: el tema de abastecer con agua para consumo animal, el tema de la limpieza, estos últimos, la limpieza de los pozos manantiales. Muchas veces en el fondo se genera que el barro tape la veta que emana, entonces estamos ayudando a la limpieza de esos pozos. Tenemos la entrega de mallas de sombrita, de mallas sombra y bebederos para que el ganado esté en la sombra y consuma menos. Estamos hablando de 120, 130, 140 litros de agua que consumen por día. Y después lo que se trabaja con respecto a los tajamares, ¿no? Por un lado se provee de máquinas de la Intendencia con horas para cada productor, y por otro lado, por esto que vos decís, no damos abasto, lo que se hace es se subsidia con 120 litros de combustible para que esos productores puedan usarlo unas 6 horas de máquina para agrandar las aguadas, ¿no? Esos son los planes que tiene la Intendencia de apoyo para los productores. Pero después otra cosa, a entender y a atender.
En las redes muchas veces hemos salido con las publicaciones de esto que te decía, de dar voz de alguna manera a las problemáticas, y hay mucha gente que se tira contra los productores. Entonces entender que acá hablamos en Canelones de productores familiares, claro, que no son grandes exportadores, exactamente, del litoral. Exactamente, pero exacto, que tiene no sé cuántas cabezas de ganado, claro, no estamos hablando de eso. No es el... Pero después la otra, el efecto negativo que tiene la sequía en la producción nos afecta a cada uno de nosotros, porque después cuando vamos al almacén no hay morrones y salen 250 pesos, no hay tomate porque no se pueden cosechar, no tenés los alimentos necesarios o lo que tenés es muy caro. Entonces hay que entender que ayudar a esos productores, que también esos productores tienen que entender que hay que cambiar un poquito la cabeza en cuanto a la planificación. ¿No? Vos tenés que estar adaptando tu entorno para la acumulación y mantenimiento de agua, no podés esperar a que haya sequía para reclamar que se te ayude. Ahí hay que hacer un cambio cultural también, pero como decías, vecinos y vecinas, entender que los productos que llegan a nuestra casa, si se ven afectados también por el déficit hídrico, por lo tanto, cada uno de nosotros nos vemos afectados en ese sentido. Esas intervenciones que realiza la Intendencia Departamental de Canelones van, digamos, por otro carril de lo que pueden realizar los municipios, o van en conjunto con los municipios y estos actúan, porque sabemos que en algunos casos algunos municipios están con determinadas intervenciones. ¿Cómo va? ¿Cómo se estructura? Eso se coordina y se centraliza todo con la Agencia de Desarrollo Rural. En el caso del agua para consumo humano es ECOED, que coordina con OCE a solicitud de la gente, y el resto de las cosas que veníamos hablando recién se canalizan por la Agencia de Desarrollo Rural, que hay un formulario web por el cual tú solicitas los distintos intervenciones. Que no quiere decir que te arrimes al municipio y le pidas una mano, que también por medio de Desarrollo Rural va a estar coordinando esas ejecuciones. Bien, eso es importante recalcarlo. Y ya que estamos en estas áreas así, ¿no?, tan sensibles y de pequeños productores y que la luchan diariamente, tenemos un capítulo que se cerró en diciembre, y siempre estamos hablando más que nada desde tu visión como intendente en su momento, que son los jornales solidarios. Sobre los últimos días han habido distintas cuestiones, porque bueno, han salido algunos actores, incluso está la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, queriéndole poner el pecho a las balas, no sé qué, por sí, algunos intendentes, sobre todo blancos, que... ¿Cuál es la visión de lo departamental de Canelones con los jornales solidarios? Sí, yo creo que cuando uno acuerda. Bien. Entonces, recordemos que los jornales solidarios terminaban su ciclo, que fueron muy importantes para aquel que precisaba laburar, sobre todo, esto surge en el marco de la pandemia. Exacto. Que son trabajo totalmente precario, que son salarios y trabajo que yo no quiero para la gente nuestra. Claro. ¿No? Pero en ese momento la resolvía y sigue resolviendo, porque el gobierno nacional no está dando soluciones de trabajo para todo quien lo necesita, ¿no? Están muy atentos a lo que pasa con los grandes capitales, con los exportadores, pero aquel que necesita laburo no lo está teniendo. Entonces, ese tipo de trabajo, obviamente yo no lo quiero para la gente, pero fue una solución. El que lo precisaba fue la solución. Y a las intendencias les permitió también resolver alguna cuestión. Estamos hablando de trabajos seguros, livianos, cosas que muchas veces se te dificultaban en lo cotidiano. Entonces hubo ahí una cuestión de ganar. Ahora bien, eso fue en el marco de la pandemia, se acababa ese programa y el Frente Amplio en 2 oportunidades solicitó la prórroga y se acordó en el Congreso y con el Gobierno Nacional que se prorrogara a solicitud del Frente Amplio. Y lo que se había acordado en esta última era la extensión hasta diciembre, pero que íbamos a trabajar en una comisión para que en mayo pudiera empezar un programa similar. ¿Se trabajó? Sí, se está trabajando y se acordó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vos acordás. Y si se acordó la extensión hasta diciembre y después trabajar en un programa similar que arranque en mayo, fue lo que acordamos. Entonces, Carolina... Y bueno, pregunto. Dijo aquel que le gusta a quien le guste y que le duela a quien le duela. Cuando uno trabaja y acuerda. Acuerda, ya no hay una jugadita como para la tri. No, a ver, es razonable que cada uno aporte un poco más. Era intendente de Montevideo, nada más ni nada menos. Está bien, pero todos somos actores políticos. Entonces, vuelvo a insistir. En el fondo, política. Porque si no hubiera acordado, yo hubiera dicho no y queremos que siga y que se... Capaz que lo que podemos hacer es rever desde las propias intendencias, tomar esos trabajadores como trabajadores AFRAL, Montevideo tiene el ABC. ¿Me explico? Entonces yo creo que no está bueno porque como le recrimino a la derecha cuando no cumple,
nos vale para todo. Entonces, si acordamos, acordamos. ¿Es necesario que se mantenga? Es necesario. ¿La gente necesita trabajo? Sí. ¿Le sirve a la Intendencia? También. Bueno, tratemos de sacar para mayo esa renovación y bueno, y vemos qué sale. ¿Y cómo sería esa renovación? ¿Tenés alguna Y idea? sería en la misma lógica, a ver, lo están trabajando los intendentes, pero sería en la misma lógica que hasta ahora. Por quincena, 12 jornales, 75% lo paga el gobierno nacional, 25% del salario lo paga las intendencias. Las intendencias proveen de todo lo que es el equipamiento, uniforme, herramientas para trabajar, y debería ser esa la lógica de funcionamiento. Estas cosas también implican que tienen que ir a una ley al Legislativo Nacional, porque no lo podés hacer. Entonces, también se está trabajando en eso. Bueno, ¿no? Quedó clarísimo. Y que disculpen si alguien se enoja, pero bueno, para mí las cosas son así. Ahí va. A ver, tiramos una buena. De verdad hemos tirado varias buenas. Sí. Reempadronamiento en Canelones. Reempadronamiento, sí, bueno, el empadronamiento en donde estás. Exacto. Empadronar en tu pueblo fue la propuesta que llevó el intendente de Cerro Largo al Congreso. Exacto. Que todos estuvimos de acuerdo en apoyarla. De hecho, la bancada del Frente Amplio, lo que conversamos es, no sacamos cuentas cuánto ganamos, cuánto perdemos. ¿Es justo que la gente pague la patente donde vive? Es justo. ¿Por qué es justo? Porque las intendencias, cualquier intendencia del país necesita esos recursos para hacer la obra de infraestructura, trabajar en cultura, en desarrollo social. Entonces, si no tenés los ingresos, no los podés ejecutar. Después como lo ejecutan, ahí sí es donde la gente tiene que juzgar. A cada 5 años. Pero es justo que la persona pague la contribución y pague la patente donde vive en otro lugar. Sí. Entonces por eso lo acompañamos. Y bueno, en los números generales, Canelones anduvo muy bien. Tuvimos un 60% de lo que se recaudó, que del total lo recibió Canelones. 25.000 más 3.000 más que todavía están en agenda. 28.000 personas fueron las que reempadronaron en Canelones. 12.000 son las que se fueron. Entonces digo, está bien que se hayan ido, por lo que decía recién, los que se tenían que ir, y está bueno que volvieran. Y ahí a veces chisporroteas con algún intendente que se queja de los ingresos. Y vos decís, pero yo me podría plantear, porque me dicen, mirá, Canelones ganó. Pero yo podría decir, pero hasta ahora estábamos perdiendo porque esa gente tenía que pagar la patente acá y te estaba pagando la patente en otro lugar. Devolver la bolsa. Devolverlo, exactamente. Pero bueno, ahí estamos muy contentos porque también el tener los trámites automotores en los 30 municipios a la gente le facilita, y eso es gestión por parte de la Intendencia de Canelones. Que vos estés llevando adelante obra de infraestructura, y el nivel de satisfacción que tenemos el vecino y la vecina Canelones también apuesta y estimula a que la gente diga, bueno, yo voy a reempadronar acá, no solo porque es gratis, sino porque voy a pagar la patente en el departamento y lo voy a recibir en obra. Así que en ese sentido estamos muy contentos con este proceso. Bien. Hay varias áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tocabas hace un rato lo que ha sido la movida, por ejemplo, allí en toda la Costa de Oro, en este turismo. ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo han evaluado ustedes? El turismo para esta temporada y las distintas acciones que desde la Intendencia se han desarrollado o se están desarrollando y se está convocando a la gente. Bueno, con un arranque de turismo, de vuelta vuelvo a decir, que le duela, emprenda el que sea, porque hemos tenido unos chiporrotazos a nivel nacional entre el Frente Amplio y la oposición sobre este tema, pero no hay duda de que el arranque de la temporada ha sido bueno, no hay duda, sería necio desconocer eso. Lo que no se puede decir es que la temporada es la mejor en 40 años, entre otras cosas porque todavía no terminó. Entonces vos no podés hacer una evaluación de la temporada con 8 o 10 días de comienzo de la temporada. Pero bueno, fue buena. Canelones tenemos encuestas que dicen que 6 de cada 10 personas que eligen salir por el día a la playa lo hacen a Canelones. También sabemos que el promedio de días que una persona se queda cuando va más de un día es de 11 días y eso nos obliga a planificar el turismo de manera diferenciada por las características. Entonces, si la persona viene por el día, tiene que tener baño, tiene que tener paradores, tenemos que acompañar con los servicios. Los servicios, exactamente. Pero también la posibilidad de acceder a espectáculos públicos, como ahora empieza Canelones Suena Bien, con espectáculos de primera línea. Matías Valdés y Anita Valiente, va a estar Jaime Ross, Buitre, para los más jóvenes y no tanto, Trueno, que es un rapero argentino, con Clipper y PK77, va a estar Julieta Rada, bueno, un montón de espectáculos que son gratis.
que son abiertos para que aquella persona que no tiene posibilidad de pagar una entrada en un hotel lujoso de Punta del Este para un espectáculo, Claro, puede va haber. a pasar en el día a la playa, disfruta de la playa y después disfruta de los espectáculos. Y esa es la forma de planificar: paradores, bajadas accesibles, baño, lo que se llama el programa Viví Canelones. Ujú. Ahí hay que decir que los primeros 15 días del verano son más de playa, pura y exclusivamente playa. Claro. Después, para sostener el resto de la temporada, tenés que tener este tipo de productos para que la gente se siga alargando y siga viniendo a Canelones. Tenemos lo que el programa Viví Canelones, que ahí conjuga feria del libro, exposiciones fotográficas, exposiciones de espectáculos de títere, encuentros de literarios, la presentación de artistas del departamento que salen a presentar qué es lo que hacen y generan un vínculo y un conocimiento con la gente. Pero después, por otro lado, tenés Cine Bajo las Estrellas, que todo esto se concentra en la costa, pero que sale por los 30 municipios, no es exclusivo. Claro. Cine Bajo las Estrellas, con un montón de películas que se proyectan y la gente va y acompaña. Tenemos un montón de el servicio de guardavidas en la Costa de Oro y también en lo que es el río Santa Lucía. Bueno, y saliendo de la Costa de Oro, como hablábamos en el arranque, Las Brujas con el Parque Lineal, Paradortaje, río Santa Lucía en Santa Lucía, las bodegas, el turismo rural, bueno, un montón de cosas que han tenido capacidad plena. Yo digo que o jodíamos o bromeábamos entre los que fuimos a Paradortaje cuando fuimos a recorrer, nos decían, che, vos sabés que la ocupación acá viene floja, y a la semana tuvieron que cerrar el camping porque explotaba. Digo, se ve que somos como un programa argentino que dice trae suerte. Claro, no, sí, es sí. una chanza, pero Claro. quiero decir, hay alternativas de turismo que no Claro. solo la Costa de Oro. Y todo eso se tiene que prever, Claro. proveer de guardavidas, de servicio, para que la gente Si esté tenés servicio, lo más está conforme todo bien. Si posible. no tenés servicio, la gente no vuelve. Exactamente. Sí. Marcelo, vamos a otra temática muy importante y bueno, muy sensible también. Ahora ya como director de tránsito y transporte de Canelones, ¿cómo te ha impactado estos primeros, hoy estamos a 18 días del mes de enero a nivel nacional con el tema de la siniestralidad? Yo creo que hay dos reflexiones. Obviamente el impacto fue negativo, porque estamos hablando de pérdidas de vida humana. Pero hay dos reflexiones que hacer. Yo hace tiempo vengo pensando en la cabeza, bueno, fuimos a España por el tema de la licencia de conducir por puntos, fui por el Congreso, vimos la realidad de ahí, vemos la realidad de acá, y la preocupación de cómo generamos un cambio cultural en serio sobre el tema de la conducción. Esa es una preocupación. Pudimos poner en la última ley de tránsito, fuimos parte redactora de esa ley por el Congreso de Intendentes, donde incluimos que se pudiera salir con las academias a hacer ruta, que no se podía. Claro. ¿Por qué digo esto y por qué lo asocio con los siniestros? Porque la forma de conducir en una ruta no es lo mismo que en la planta urbana. Un rebase en la planta urbana no es lo mismo que en la ruta. De ninguna manera. La velocidad desarrollada en una ruta no es lo mismo que en la planta urbana. Y los siniestros que se dan con fallecidos, entre otras cosas, obedece a que hay más velocidad, por lo tanto los siniestros son de mayor impacto. Claro. ¿Cómo se entiende que choquen de frente? ¿Cómo se entiende? Si no hay una falta de conocimiento de estas cosas. Entonces, cuando cada una de nosotras o nosotros salimos a manejar, o hablábamos recién atrás de cámara, ¿estamos atentos a la señalización de tránsito o salimos a pasear? ¿Entendemos lo que quiere decir un cartel? ¿Cuál es el significado y la importancia que tiene o no? ¿Me explico? Sí, 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 Como sí. peatones inclusive, ¿sabemos que tenemos que cruzar una esquina, que tenemos que caminar de frente al tránsito? ¿Lo sabemos o no? Entonces, si no incorporamos en la cabeza eso, es muy difícil, insisto yo siempre, cambiar una conducta de alguien que no sabe sobre el tema. Si nadie te habla del tránsito, ¿cómo yo puedo pretender que vos cambies tu conducta si nadie te explicó cómo tenías que conducir? Entonces, se me genera eso, esa es una de las dificultades. Y otra, ¿no? Si decís, vamos a preparar los conductores y las conductoras de Uruguay para un buen manejo y cuidarnos todos. Entonces vamos a ir a academia obligatoria, a clases de día, clases de noche, en ruta, en plata urbana, con teórico. Te va a llevar 6 meses, nos matan. Por eso digo que culturalmente no estamos preparados, porque ahora vamos, compramos una moto y salimos y ya queremos manejar, y no importa si está empadronada, si tenemos licencia de conducir, si usamos el casco, si usamos el chaleco. Y todavía si vas a un operativo y parás un vehículo de esas características, tenés lío con la gente, pero lío literal. No, lío grande. Que si no salimos acompañados de la policía no podemos salir a ese operativo. Entonces se me cruza eso con la reflexión de qué está haciendo la UNACEB en este sentido. Porque la escucho hablar mucho y hacer poco. Entonces la UNACEB tiene un papel protagónico que jugar como, diría, policía
política de la seguridad vial a nivel ¿Qué nacional. le faltaría a la UNACEB? ¿Qué es lo que no Y está le falta haciendo? iniciativa, le falta protagonismo, le falta que cuando acordás, hubo una reunión de la UNACEB esta semana para analizar esos casos. El Congreso de Intendentes no estuvo invitado. Claro. Me explico, entonces yo, desde mi opinión, creo que ha hablado mucho y ha hecho poco. Entonces, en la UNACEB tiene que jugar otro papel, tiene que estar más atenta, tiene que velar por modificar algunas cuestiones de ley, trabajar en acción y en coordinación con las intendencias, con policía, tiene que tener otro protagonismo y tiene que poner el tema arriba de la mesa. Lo que uno siente que las intendencias estamos todas, las del país, desbordadas de trabajo y no tenemos un acompañamiento, desde mi opinión, en ese sentido. Entonces, la UNACEB, a la cual tenemos muy buen relacionamiento y trabajamos en un montón de cosas juntos, creo que le está faltando un protagonismo distinto. Y en ese último de los siniestros que involucró a una unidad de transporte, ¿no? Interdepartamental en este caso, y tú como estás, digamos, imbuido en lo que es justamente el tema de transporte dentro de Canelones, ¿cómo lo visualizás tú y cómo está la situación a nivel departamental más que nada, ¿no? Y bueno, ahí hay que ver algún detalle más en lo fino, ¿no? Si hubo un problema de factor humano, si hubo un problema de factor mecánico, hay que ver por qué se dio la situación. Lo que sí rompe los ojos es si vos ves un vehículo que viene circulando atrás de un ómnibus y entendió necesario filmar que ese ómnibus iba sangoloteando, como dice un audio de WhatsApp, sí. Bueno, parecería que algo hay en términos mecánicos. Entonces, yo como trabajador o como ex trabajador de transporte podría darte un montón de argumentaciones de cómo es la cosa cotidiana, de cómo funciona, un montón de cosas te podría decir. Conoces de adentro porque... Exacto, entonces que muchas veces la gente no lo visualiza por el tema de lo cotidiano, yo qué sé, por un montón de cosas. Pero bueno, hay que esperar a ver cuál fue el detonante, sin lugar a dudas. Es una tragedia, falleció una gurisa de 15 años, genera un montón de situaciones, y bueno, el Ministerio de Transporte salió a plantear que el vehículo estaba habilitado, estaba todo en orden, bueno, hay que ver. Y después está también lo mecánico, yo insisto, me ha pasado la experiencia como trabajador de transporte, donde tenés una rotura, por más que el vehículo esté habilitado, tenés roturas mecánicas, que a nivel país es muy bajo la cantidad de siniestros de tránsito que se dan con este tipo de transporte, pero son fatalidad y cuestiones mecánicas, que va más allá de un mantenimiento o de un control. Hay un montón de elementos como para jugar muy rápidamente, por lo que implica de la seguridad de la gente, por lo que le implica a ese trabajador y fundamentalmente por lo que le implica a la familia de la gurisa fallecida y del resto de las personas que están lesionadas, ¿no? Bien. Vamos un poquito ahí como... No estamos cerrando todavía, pero vamos hacia allí. Vamos a lo político también. Con lo que tú lo mencionabas hoy, con el tema de los fideicomisos o el endeudamiento de la Intendencia, que en un primer momento, bueno, se pensó que que había todo un paquete y el famoso voto 21 que en aquel momento no estuvo y que luego se negoció. ¿Cómo ves tú a la oposición en ese sentido? Y cuando te dice, por ejemplo, bueno, pero nos estamos endeudando hasta el año no sé cuánto, y no sé, ¿cuál es tu reflexión? Y vamos a tratar de ser lo más sintético posible, aunque el tema es bastante largo. Es largo. Pero cuando vos haces una solicitud de endeudamiento, primero tenés que tener la espalda financiera para poder hacerlo. La Intendencia lo tiene. La Intendencia lo tiene, de hecho, con todos los fideicomisos que tenemos, creo que nos llega en torno del 13 al 14%, es lo que vos tenés destinado para el pago de fideicomiso del 100% de los ingresos que tenés. Bien. Por lo tanto, tenés la espalda para bancar eso. Segundo, nosotros agarramos, a mí no me gusta mirar para atrás, no me gusta, pero la realidad es que agarramos... ¿No querés pararte en el 2004, 2003? No quiero, pero la realidad es que agarramos una Intendencia fundida, con el territorio devastado, sin un mango en la caja ni siquiera para pagar los salarios, con un endeudamiento de 3 presupuestos y medio de deuda que se le debe a la gente en relación a los ingresos que teníamos. Hoy estamos en el 65%, si habrá cambiado. Pero recién en el año 2012 empezó la Intendencia a tener la espalda financiera suficiente para invertir en despegar en obras de infraestructura que son obras para la gente. Entonces, si yo hago ese análisis, vos necesitás de esas herramientas para poder llegar con obras. Eso por un lado. Entonces, tenés la espalda financiera, tenés la confianza del sistema financiero, porque cuando la Junta Departamental te aprueba un endeudamiento hasta un 7% de interés y lo vendés a un 3,5, un 4%,
o emitís 60 millones de dólares y te dan hasta 80, te dan por encima a un interés más barato y por menos plazo de tiempo de repago, implica que del sistema financiero hay confianza. Y no son nenes de pecho como para no darte esa confianza. De hecho, en este último fideicomiso, el Banco República, con voto unánime de su directorio, es el que va a llevar adelante seguramente este fideicomiso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay garantía. Entonces, hay garantía, hay respaldo, hay confianza y hay necesidad de la gente. Este último fideicomiso, o el de este periodo, que fueron dos, uno en abril y otro ahora a fin de año, se acordó con los 30 municipios. O sea, municipios que los alcaldes o alcaldesas no son del Frente Amplio, se acordó con ellos cuáles eran las obras que se iban a hacer, qué costo tenían, y se acordó con todo el Consejo, porque se trabajó con la gente por medio de los cabildos. Entonces, vos decís... Por encima del voto de edil, digamos, exactamente. En la Junta. Entonces, un voto edil contrario y un voto a nivel municipal del mismo palo a favor. Exacto. ¿Cómo Entonces, se entiende eso? Y bueno, porque es política, porque se prioriza lo electoral contra las necesidades de la gente, porque se prioriza no dejar que Canelones avance, porque tenemos en Canelones una persona, un compañero que es una referencia política muy fuerte, como el intendente Orsi, que es y va a ser un candidato a presidente a nivel nacional, y pegarle a Canelones, pegarle a ese candidato. Entonces, tenemos toda esa conjunción de cosas. Cuando los ediles estaban dispuestos a votar, y vinieron desde Presidencia, el propio Sanguinetti del Partido Colorado, los mandaron a no votar, y son expresiones que los propios ediles departamentales que estaban dispuestos a votar tuvieron que salir a contradecirse y a decirlo públicamente. O sea, no estoy diciendo nada yo que no hayan dicho ellos. Entonces, en ese balance hay un juego político que quien queda de rehén es la gente. Entonces, por suerte hubieron votos 21. De hecho, este último fideicomiso que te comentaba hace un rato, donde van a haber máquinas trabajando exclusivamente en el tema de Tajamare, fue uno de los pedidos que hizo el edil que votó de la oposición para llevar adelante la caminaría rural para sacar la producción. Claramente. Entonces, yo me parece que está esa situación que hay que analizar. Entonces, contraponer los intereses de la gente por un tema electoral, me parece que no le hace bien a nadie. Sin embargo, en Montevideo el Partido Colorado apoyó el fideicomiso para el saneamiento. Sin embargo, el Frente Amplio, en su totalidad, apoyó un fideicomiso para un realojo en Maldonado de un barrio que implicaba un endeudamiento a largo plazo. Entonces, bueno, a veces uno espera que se trate todo de la misma manera. Entonces, claramente es un tema político, claramente es un ataque a la gestión del Frente Amplio Canelones, y por baranda le están pegando al futuro candidato a presidente o precandidato, porque saben lo que están haciendo. Entonces me parece que hay un poco de todo eso, pero por suerte tenemos mucha obra para hacer en términos presupuestales, en términos extrapresupuestales como los fideicomisos, y la gente lo ve. Por eso apuesta el departamento. El 24 no quiero ni pensar, porque no quiero pensar en el año 24. Yo tampoco. Pero ahí está el olorcito ese, que este 23 va a ser tremendo. Sí. Estamos hablando del terreno político. Sí, claro. Sí, ni en lo económico ni en nada. No, ni que hablar. Ya empezó, obviamente, ya hace tiempo que empezó. Pero claro. ¿Cómo ves este 23? Y de muchas conversaciones, de mucha discusión. ¿Unos son los buenos y otros son los malos? No, yo creo que cada uno tiene de alguna manera un objetivo político en términos colectivos como partido. Cada uno se maneja como entiende que se tiene que manejar. Yo no podría no salir a pegarle a la derecha cuando dijo que no iba a aumentar los impuestos y los aumentó, cuando no iba a aumentar el combustible y lo aumentó, ahora cuando bajó, dijo, sí, está bien, bajó 3 pesos cuando subieron 40, 50, ¿no? Porque aparte lo va a hacer, y para el vecino y la vecina que está mirando no se va a sorprender de que este año y el año que viene va a haber mucho de darle a la gente, porque ha hecho un ahorro en base a los trabajadores ahora que le va a permitir hacerlo. Entonces lo que uno tiene que mirar es, está bien, yo tengo una situación de 5 años donde el último año me van a dar, porque aparte el presupuesto nacional lo tiene escrito, no es que uno suponga, está redactado, pero ¿cómo estamos pasando estos años para llegar ahí? Entonces, ese juego político, cuando el presidente decía en campaña, mis ministros van a renunciar por vergüenza y no porque se lo pida la oposición, estamos teniendo un tema de corrupción y de manejo a nivel de presidencia catastrófico. Sin embargo, nadie renuncia. Entonces, eso es parte del juego político que cada uno tiene que tener. La oposición le pega al oficialismo y el oficialismo le pega, no en términos de pegar, sino de demostrar cuáles son las falencias. Y ahí la gente analizará con lo que le pasa en su casa que esa
no miente, ¿no? Cuando abrís la heladera y no hay, cuando no tenés laburo, cuando vas a la salud y tenés dificultades, cuando no accedés a la vivienda, esa no miente. Entonces, es parte de, por lo menos de parte nuestra, de no dejar que se instale un relato construido de la derecha, que no es cierto, que fue preelectoral. Lo estamos viendo estos días, 25% aumento de los homicidios. Y todavía nadie pidió la renuncia de Heber. El periodo pasado, ¿se acuerdan lo que era contra Bonomi, no? Por cualquier cosa, cualquiera pedía la renuncia de Bonomi. Entonces la derecha ha instalado un relato que en lo concreto no es tal. Y sale al exterior a presentar a Uruguay como una maravilla del mundo y acá adentro dice otra cosa. Entonces, eso es parte de una construcción de un relato y es parte del juego político. Entonces, este 23 va a estar muy, muy impregnado de esas cuestiones. Los que tenemos la responsabilidad de conducir en términos de ejecución de política pública, tenemos que estar con un ojo y una oreja ahí, pero con la cabeza en la ejecución. Bien. ¿Y qué será la vida de Marcelo Metediera a futuro? ¿A dónde apunta ya pensando en el 2025? Del 2025 no tengo idea. No, pero en realidad a mí me ha pasado... Porque ahí va a haber una puja. Ahora, o sea, va a haber, digamos, Yamandú Orsi ya no puede ser reelecto como intendente, Yamandú va a querer ser el presidente de la República. Sí. Puede serlo, pero y ahí queda una cuestión dentro de lo que es el Frente Amplio abocado a esa lucha 2025, que estamos lejos y que estamos cerca. Sin duda. ¿No? Del otro lado... No voy a escapar a la pregunta. No voy a escapar. No, ni que hablar. No descarto absolutamente nada. Lo que sí digo es, primero, nosotros estamos construyendo un programa de gobierno, el Frente Amplio construye un programa con todo el territorio, con toda la militancia política, no como los partidos tradicionales que se juntan los dirigentes y escriben. Nosotros lo hacemos desde las bases, en diálogo con la gente, y eso es lo que va a determinar cuál va a ser la propuesta que se le va a poner a la gente a nivel nacional con el programa del gobierno nacional y departamental en las mismas características. Después, quien lo lleve adelante será producto de los acuerdos de aquellos que reflejen o aquellas que reflejen llevar de mejor manera o estén más de acuerdo a ese programa. Eso en el Frente Amplio funciona así y hoy estamos abocados a eso. En lo personal, yo estoy convencido de que Yamandú va a ser precandidato, eso no hay duda. Por lo tanto, lo que digo es que no se puede estar con la cabeza en la gestión y en otras cosas. Entonces yo creo que en mi caso, por lo menos yo lo siento así, voy a estar un tiempo X, se supone, conduciendo la intendencia y mi cabeza tiene que estar en eso. Pues claro, perdón, un pequeño parate. ¿En qué momento tiene que renunciar Yamandú para ser precandidato a las internas? Y una vez que está nombrado por el Congreso, que va a ser en diciembre. ¿De este año? De este año. A partir de ahí, él está libre de tomar cualquier decisión. Pero si queda como uno de los candidatos, ¿tiene que renunciar o no? Debería, pero también puede pedir una licencia. O sea, tiene distintas opciones para manejarse. Lo concreto es que hasta ese momento, formalmente, puede tomar la decisión de irse antes, ¿no? Y en ese momento, si tomas esa decisión, ¿el que asume sos tú? Sí, exactamente. Por eso digo, mi cabeza está en conducir eso con todo el equipo que hay en la Intendencia, con mucha pata en el territorio, pero que el Frente Amplio, vamos a tener mucha obra para ejecutar. Estos dos fideicomisos que hablábamos recién, van a estar en plena ejecución. Y mucha tijera con filo y la responsabilidad que uno va a tener asumida es que eso se haga bien. Entonces vuelvo a insistir, en lo personal pienso, no puede estar con la cabeza en eso y con la cabeza en ser candidato de nada. Hay que laburar y me parece, por lo menos por ahora, yo insisto, no descarto nada, pero mi responsabilidad es llevar adelante esa gestión con el resto de los compañeros y compañeros que están en Intendencia. Entonces, y también en términos políticos me ha pasado, ahora el mes que viene cumplo 10 años de estar en la gestión. Siempre me he planteado como objetivo llegar, en el mejor de los casos, al final del periodo, haciendo las cosas lo mejor posible. Y después se verá, y eso me da paz. ¿Me explico? Sí. Entonces, nada, veremos qué será del 2025, veremos qué será lo que la fuerza política defina, lo que también mi sector político defina hacer. Pero recordame lo sabemos, pero para la gente, ¿cuál es tu sector político? Yo soy 1001 del Partido Comunista del Uruguay. No, nosotros lo sabemos. Está bien, pero quiero decir, depende de un montón de cosas y hay que pensar... ¿Cómo está ese Partido Comunista? Y hay que pensar, Eduardo, y hay que pensar el Frente Amplio por encima de todas las cosas. Claro. Entonces, ese es el objetivo, que el Frente Amplio vuelva a recuperar el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de la gente, que mantengamos a nivel departamental, que sigamos ejecutando las cosas que se vienen haciendo, y eso está por encima de cualquier, o debería estar por encima de cualquier aspiración personal que se pueda tener. Entonces, el foco tiene que estar puesto ahí, sin lugar a dudas.
Hay dos bloques dentro del Frente Amplio muy fuertes. Había un bloque muy fuerte que era el MPP, de hace muchísimos años, pero ahora es como que se le vino ese bloque del Partido Comunista. ¿Cómo crees tú, por qué crees tú que creció tanto el Partido Comunista y ahora están, no sé si en paridad de fuerza, pero que está ahí? Porque de hecho, no muchos escaños y eso se han ganado. Yo no sé. Lo gana el Partido Comunista. No me gustaría por qué sí uno y por qué no otro. Yo lo que digo es que nosotros lo que hacemos es un trabajo social y muy importante, que acompañamos al movimiento sindical, a los movimientos sociales. Estábamos convencidos que había que ir para derogar la ley de urgente consideración y junto con las organizaciones sociales salimos a dar la discusión, a dar el debate, a juntar las firmas, llegamos y después se hizo la campaña que se hizo de cara a la propia votación, pero también nos encuentra al lado de la clase obrera, nos encuentra al lado de los productores, nos encuentra al lado de un montón de movimientos sociales. Y eso normalmente tiene como contrapartida, me parece a mí, la valoración, diría yo, quizás de quien tiene que definir en algún momento para dónde opta. Podía optar por otras opciones. Yo lo que digo es que nosotros trabajamos de esa manera, esa es nuestra visión, los objetivos son claros, vinculados hacia cómo visualizamos que se deberían de hacer algunas cuestiones en favor de la gente y por ahí recibimos el apoyo de la gente en función de esa manera de trabajar. Capaz que suena muy soberbio para quien lo está viendo, no, pero bueno, es como nos hemos movido históricamente, no solo de ahora. Ahora y sí. No lo estoy contraponiendo contra nadie, dejo claro, nosotros nos movemos así. Ahora sí nos vamos al cierre, una de cal, una de arena. El municipio de Toledo, es el alcalde del municipio de Toledo, Gini, sí. Parecía que no ganaba, y el exalcalde del municipio de La Floresta, Ramón. Una breve consideración sobre las dos cosas. Y bueno, Gini tiene, los dos alcaldes y el exalcalde tienen una incidencia en el territorio brutal, social, cultural, que de alguna manera los pusieron a los dos en esos lugares, también con un acompañamiento del Frente Amplio y partidario que me parece a mí les permitió estar ahí. Tenemos esa situación. En el caso de La Floresta se dieron otras consecuencias. Hoy hablábamos del juego político y cómo la acumulación de cosas generó alguna situación ahí. No le rehuyo tampoco a la pregunta de fondo, que aunque no me la hagas la tengo clara. Sí, claro. Nosotros como Partido Comunista siempre dijimos vamos a tomar las medidas que se tengan que tomar cuando las cosas estén claras. Claro. Y no bien tuvimos arriba de la mesa un elemento concreto que vinculaba al accionar del alcalde sobre el tema de los trabajadores con un supuesto, digo supuesto porque cuando un alcalde, vos no podés en términos jurídicos operar igual con un cargo político que con un trabajador. Entonces vos haces una investigación administrativa que después va a sumario. Para el político no va a sumario, es un tema político, claro. O renunciado o juicio político. Perfecto. Cuando se hace esa investigación administrativa se visualiza que hay acoso laboral y de género. El viernes de tarde nos dijeron eso, el sábado mañana estaba la renuncia arriba de la mesa. Entonces quiero decir, sin embargo, otros alcaldes de otros partidos políticos en otros departamentos no solo estuvieron penados políticamente, sino por la justicia que cumplió la pena y volvieron a ocupar esos cargos. O sea, ahí también hay una gran diferencia de cómo actúa el Frente Amplio y cómo actúa la oposición. Tenemos un montón de ejemplos para graficar. Pero bueno, se dio esa situación, siempre dijimos vamos a hacer lo que corresponda, se detectó esa situación y se tomó la medida en consecuencia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y le voy a decir una cosa. Vino en hora, así. Sí, señor. Dijo que venía a las 11 y 11 menos 5 ya estaba acá. Sí, señor. En ese sentido cumplió. Está bien. ¿El reloj es Casio? No tengo reloj. Marcelo. Muchas gracias. Que estén bien y gracias a la gente por esta vuelta, por permitirnos mostrar qué es lo que hacemos y estar a las órdenes. A las órdenes. Igualmente. Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Canelones con nosotros. Un corte y venimos al cierre del programa. Dale.